¿Cómo puedo medir la efectividad de mi prospección? Sigo hablando de prospección en mi podcast, pero muchos me preguntan ¿cuál es la métrica? ¿Cómo puedo mejorar los resultados de mis ventas a través de la prospección? ¿Realmente la prospección se mide solamente en resultados de ventas? Te voy a contestar estas preguntas y otras en este episodio de Supervendedores Campeones. Escucha lo que quieres saber en Podcast Radio de Emerson Ramírez. Este episodio llega a ustedes gracias a la Escuela de Ventas de España, EDVE. Somos más que una escuela de ventas. Mucha gente se comunicó conmigo luego del live que hice en Instagram con Daniela López Ventas, una maravillosa mujer del mundo de las ventas que además amé conversar con ella y seguramente vamos a repetir estos debates sabrosos y ricos sobre temas de venta. Que por cierto, ese live lo pueden ver en diferido en mi Instagram, @EmersonRamírezS. Y luego grabé un episodio de mi podcast sobre prospección en frío. Y mucha gente me contactó porque me decía, oye Emerson, tienes razón, hay que calentar en la prospección y hay que tener una ventaja competitiva y hacer esto y aquello. Pero otros también me dijeron, bueno Emerson, la prospección en frío no sirve porque simplemente no me genera ventas. Y yo les pregunto siempre, ¿la prospección solo se mide en términos de venta? Y les hago la pregunta a ustedes que están escuchando este episodio y seguramente te vas a ir de bruces y me vas a contestar rápidamente y me vas a decir, sí, se mide en ventas. Bueno, calma un momento, porque entre el momento de la prospección y el momento del cierre hay varias fases que pasan en el medio. Si yo solamente mido la prospección en términos de ventas, entonces yo no estaría prospectando, yo estaría vendiendo. Y si yo utilizo cosas de ventas en momento de prospección, no solamente voy a quemar mi proceso de prospección, sino que voy a dañar a mi prospecto y lo voy a perder, aunque ese prospecto sea calificado. No sé si la analogía sirve, y discúlpenme ustedes, con todo respeto la hago, pero si yo estoy pretendiendo una chica, yo la prospecto un poco la llamo por teléfono, un poco le mando un WhatsApp y tal. ¿Cuál es mi intención inmediata? ¿Mi intención inmediata es casarme con ella? No, mi intención inmediata seguramente es que acepte ir al cine conmigo, o que acepte ir a cenar o a almorzar conmigo. Entonces, por eso hago la pregunta y quiero que la vuelvan a meter en su mente. Cuando estoy prospectando, ¿qué quiero lograr? ¿Inmediatamente una venta o quiero lograr algo en alguna fase que está entre la prospección y el cierre definitivo? Cuando yo pienso en prospección, pienso en procesos donde debo calificar a mi prospecto y llevarlo a una siguiente fase. Lo que yo te recomiendo es que te hagas una pregunta antes de empezar a prospectar. Ojo, sea prospección en frío o sea cualquier tipo de prospección que vayas a utilizar. Cuando tú estés prospectando, pregúntate, ¿qué debo lograr con la prospección? ¿Cuál es mi objetivo en contactar a este cliente o a esta empresa? ¿Cuál es mi próximo objetivo? Y empieza a medir en función a qué quieres lograr inmediatamente. Si tú empiezas a pensar solamente en cierres de ventas, seguramente vas a decir cosas maravillosas, pero en el peor momento, o a destiempo, o asíncrono, y eso va a hacer que el cliente se moleste porque te va a ver agresivo, porque te va a ver duro, porque no estás construyendo confianza, porque no te conectas con él y no te interesas un poco por saber cuál es su realidad. Por lo tanto, yo te recomiendo que lo primero que debes hacer es hacerte esa pregunta. Bueno, yo voy a prospectar, voy a trabajar un grupo de prospectos, conseguí sus teléfonos, sus correos y sus nombres. Voy a llamarlos por teléfono, voy a enviarles un WhatsApp, voy a enviarles un correo, perfecto, lo que tú decidas, pero es necesario que tengas la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres lograr en esa prospección? ¿Quieres lograr una visita? ¿Quieres lograr que él te conteste? ¿Quieres lograr una reunión? Que además las reuniones son diferentes dependiendo de quién la pida y en qué momento está. Pero les prometo que en un próximo podcast voy a estar hablando de las reuniones de ventas. Entonces, yo debo saber qué quiero lograr. Te explico. Entre el momento de la prospección y el cierre definitivo de la venta, hay diferentes fases, como te dije. Y debes identificar cuáles son esas fases. ¿Para qué? Para que puedas medir mejor tu desempeño. Pero no solamente medir tu desempeño, sino identificar
donde posiblemente estás cometiendo errores y donde posiblemente tengas grandes fortalezas y sobre todo en qué fase tú estás dejando mayor cantidad de residuo, diciendo que residuo es la cantidad de prospectos que pierdes en cada fase de tu proceso de venta. Los perdiste en el primer contacto, los perdiste en el segundo, los perdiste en la oferta de compra. ¿En qué momento los perdiste? Allí te vas a dar cuenta dónde están tus debilidades comunicacionales o dónde está tu debilidad en la calificación de tu prospecto o incluso si tienes debilidad de cierre. Te voy a explicar cuáles son estas fases y cómo las puedes medir y cómo puedes utilizar una métrica sencilla, fácil, que te permita identificar dónde tienes mayor cantidad de oportunidades de mejora. Pero todo esto te lo voy a contar luego de esta pequeñísima pausa. Escuchas Podcast Radio de Emerson Ramírez. Este podcast llega a ustedes gracias a la Escuela de Ventas de España, la comunidad de expertos en ventas de habla hispana más grande del mundo. Somos globales, estamos en España, Estados Unidos y en toda Latinoamérica, con más de 50 embajadores reconocidos internacionalmente, más de 15,000 personas en nuestra comunidad y una bolsa de trabajo especializada para vendedores. Nos enorgullece dignificar la maravillosa profesión de ser vendedor. La Escuela de Ventas de España, somos más que una escuela de ventas. Continuamos escuchando el Podcast Radio de Emerson Ramírez. Así es, seguimos disfrutando del podcast radio de los super vendedores campeones. Por cierto, nos puedes seguir tanto en Spotify como en Spreaker, como en Apple Podcast, como en Google Podcast, así que estamos en todos lados, no hay excusas, solo si lo consigues por donde estés escuchando y te parezca más práctico, hazle clic a la campanita, te suscribes al canal, yo te voy informando a través de esa vía cuando hay episodios nuevos y bueno, una de las características es que no son episodios tan largos y que los puedes disfrutar en poco tiempo. Yo sigo hablando de la prospección, pero antes te digo, sígueme en mis redes sociales @Emerson Ramírez S de Salas, que por cierto es mi segundo apellido. Seguimos hablando de prospección y yo les dije que en este bloque les iba a hablar de las diferentes fases. Muchos expertos en ventas, porque seguramente muchos expertos me están escuchando y van a decir, bueno, hay 3 fases, hay 5 fases, hay 2 fases, hay tantas fases. Yo te lo voy a poner fácil, te voy a dar unas recomendaciones muy sencillas. Y esa recomendación tiene que ver con, vamos a dividir esto en 4 fases. Esas 4 fases tú las vas a poder colocar en una especie de embudo de conversión. ¿Y cómo funciona? En la parte más alta del embudo está tu prospección. O sea, cuántos prospectos estás contactando para poder llevarlos a la siguiente fase. Entonces, la parte más alta o la primera fase es la prospección, el contacto inicial con ese cliente, con ese prospecto, con ese potencial cliente o ese lead, como le quieras llamar. Luego, la siguiente fase tendría que ser la reunión de ventas o el contacto ya directo, donde tú puedas hacer una presentación de tu producto o servicio. Entonces, primero prospección, segundo, la reunión de ventas. La tercera fase vendría siendo generar una oportunidad de venta, o sea, generar una cotización, generar un presupuesto, que ellos te pidan cuánto cuesta tu servicio, que puedas empezar a generar esa oportunidad real de ventas a través de una cotización, a través de un presupuesto, a través de una propuesta formal con precio, todo eso. Y por último, la cuarta es el cierre definitivo. Fíjense cómo me los voy llevando. Seguramente si tú en la parte superior de ese embudo o de estas 4 fases consigues, no sé, 100 prospectos y después de esos 100 prospectos tú solamente consigues 20 reuniones de venta, fíjate que ya estás perdiendo 80, entonces algo está pasando en tu proceso de prospección. Luego de esas 20 tú generas 5 oportunidades de negocio, o sea, 5 cotizaciones, 5 propuestas formales. Ojo, porque estás perdiendo 15, estás perdiendo bastante también. Debes revisar eso. Y si después tú cierras 4 de esas 5, es posible que seas muy buen vendedor, pero sobre oferta generada. Ahora bien, si tú ves, oye, yo logré 5 ventas de 100 prospectos,
posiblemente me vas a dar la afirmación que me diste en el episodio anterior. Me vas a decir, Emerson, esa prospección no sirve porque me genera muy poquitas ventas. Sí, pero tienes que ver qué está pasando en las fases interiores de ese embudo. ¿Dónde estás perdiendo más gente y por qué la estás perdiendo? Y eso te permite generar una métrica, las métricas de conversión, las métricas de cierre, los ciclos promedios de venta y la efectividad en cada fase, porque debo ver por qué estoy perdiendo cada fase. Truco muy importante es que tú te pongas un propósito, un objetivo en cada fase. Por eso vuelvo al inicio de este episodio, cuando yo decía, la prospección se mide solamente en cierres de venta. Obvio que cuando nosotros queremos prospectar, queremos más cierres de venta, pero para yo poder tener mayor cantidad de cierres de venta, yo debo entender las diferentes fases y debo colocarme algunas metas en cada fase. Por lo tanto, no siempre se mide de forma directa solamente en cierres de venta. Esto suena enredado, pero no es así. Yo tengo 100 prospectos para contactar. La pregunta es, ¿cómo mido mi efectividad en prospección? Mídela en cantidad de reuniones de ventas generadas. Tienes que tener una buena cantidad de reuniones de ventas y ahí tú estarás dándote cuenta si tu prospección ha sido buena o ha sido mala. Luego que tú estés en esas reuniones, cuando vayas a esa reunión, también tienes que cambiar tu mindset y cambiar la métrica. Bueno, ¿cómo mido yo si las reuniones fueron buenas? Bueno, las mides en la cantidad de propuestas con precio, cotizaciones que tú vas a pasar. ¿Cuántas deberías generar para yo poder decir que mi proceso de reunión fue bueno? Y luego, para yo saber si mis cotizaciones son realmente buenas y tengo efectividad, bueno, entonces la efectividad de mis cotizaciones, o como se les llama en el mundo de las ventas, las oportunidades reales de ventas, las mido en cantidad de cierre. Si yo mido cada detalle en cada paso, en cada fase de todo ese embudo, yo te aseguro que voy a tener buenos resultados. Así que mi recomendación para cerrar ya este episodio es que midas la prospección en cada fase. Ponte metas y mide qué tantos tus prospectos te permiten ir a una reunión y que tanto esa reunión te permite generar oportunidades reales de ventas y cuántas de esas oportunidades se concretan en cierre. Cuando tengas el dominio de cada uno de los pasos y logres identificar dónde puedes mejorar en cada paso, te aseguro que tu prospección va a redundar en muchas ventas. Pero no te vayas de la prospección a la venta. Entiende cada una de las fases que están en el medio. Esa es mi recomendación, es muy sencilla. Ponla en práctica y si quieres, coméntame a través de mis redes sociales si te parece que es justo o no. La confianza de estar bien escoltado, escuchando el podcast radio de Emerson Ramírez. Bueno, gente buena, gente bella, gracias por estar conectados allí a Super Vendedores Campeones, este podcast que nosotros compartimos con todos ustedes y que yo hago con muchísimo cariño y respeto. Ojo, yo no tengo la verdad absoluta, yo no tengo el monopolio de la verdad. Este es mi punto de vista de cómo llevar las cosas. Seguramente puede haber otros puntos de vista que también son válidos y que también te pueden ayudar. Así que sigue escuchando este tipo de programas de otros profesionales maravillosos que seguramente van a aportar a tu vida. Si te gusta lo que te estoy diciendo y te resulta, sígalo practicando y siga generando más ventas. Yo, mientras tanto, te mando un gran abrazo, bendiciones y espero poder contar contigo en el próximo episodio. Sígueme en mis redes sociales, @Emerson Ramírez S. En Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en Facebook, en todos lados, el gordito de la camiseta negra. Allí me puedes ubicar muy fácilmente. Bueno, les recuerdo que los quiero mucho y me quedo corto y ya saben, por favor, no se mueran nunca. Hasta la próxima.